5 hombres tendieron una emboscada a un multimillonario en un restaurante, hasta que la habilidad oculta de la hija de la sirvienta sorprendió a todos. Silencio. Teléfonos sobre la mesa ahora. La orden atravesó el zumbido dorado del restaurante Orurelia, como un vidrio hecho añicos. 5 hombres con uniformes de mantenimiento acababan de cerrar las puertas del comedor más exclusivo de la ciudad. En el reservado de la esquina estaba sentado Walter Harrington, multimillonario y magnate de la defensa. ¿Tienen idea de quién soy yo?, ladró antes de que una pistola se presionara contra su sien. Pero mientras el miedo se propagaba como un incendio por la sala, una adolescente no se inmutó. No era una magnate, ni una senadora, ni una celebridad. Era la hija de la sirvienta, 15 años, invisible, sin importancia. O al menos eso creían todos. Esta es la historia de cómo Chloe Bennet convirtió la emboscada a un multimillonario en algo mucho más peligroso. Y por qué eso fue solo el comienzo. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de suscribirte para que no te pierdas el video especial de mañana. Ahora volvamos a la historia. Disfrútala. 5 hombres emboscaron a un multimillonario en un restaurante esperando un golpe fácil. Nunca contaron con la chica callada en la esquina, la hija de la sirvienta. Su habilidad oculta estaba a punto de sorprender a todos. El murmullo tranquilo del restaurante Orurelia era el sonido del dinero, un murmullo suave y confiado, el tintinear de la cubertería pesada sobre la porcelana fina, el susurro del sumiller sugiriendo vinos que costaban más que un coche usado. Encaramado en lo alto de un rascacielos en el corazón del centro, sus ventanales de suelo a techo ofrecían un panorama deslumbrante de las luces de la ciudad, un reino de vidrio y acero para los reyes y reinas que cenaban dentro. Esa noche, el rey más destacado era Walter Harrington. Estaba sentado en la mejor mesa, un reservado de esquina tapizado en terciopelo profundo, una pequeña isla de poder inmenso. Harrington era un hombre esculpido por el éxito. Su traje estaba hecho a medida, a la perfección. Su cabello plateado impecablemente peinado. Y su reloj era una sutil obra maestra de la ingeniería suiza. Como director ejecutivo de Harrington Dynamics, un gigantesco contratista de defensa, no solo movía mercados, movía ejércitos. Era uno de los hombres más ricos y poderosos del país, y llevaba su influencia con la naturalidad de un abrigo favorito. Al otro lado de la mesa, un político nervioso asentía a los monólogos de Harrington, riendo demasiado fuerte ante chistes que no eran especialmente graciosos. Harrington disfrutaba de eso. Disfrutaba de la diferencia del miedo silencioso, del entendimiento tácito de que su favor podía hacer o deshacer la carrera de un hombre. Su mirada vagaba perezosa por la sala, evaluando, categorizando. Vio a gestores de fondos de cobertura, magnates tecnológicos y viejas fortunas, todos representando la misma danza ritual de la riqueza. Era su mundo y él era su amo. A poca distancia, junto a una estación de servicio pulida como un espejo, estaba una mujer que para él era invisible. Susan Bennet se movía con una eficiencia silenciosa que la hacía fundirse con el lujoso fondo. Llevaba el sencillo y elegante uniforme negro del personal del restaurante, su expresión profesionalmente serena. Durante los últimos 12 años, Susan había sido el ama de llaves principal del extenso ático urbano de Walter Harrington. Esa noche su jefe había insistido en que trabajara en un evento privado en su restaurante favorito, una exigencia de último minuto que no podía rechazar. Su trabajo era ser un fantasma, anticipar necesidades antes de que surgieran, asegurando que la velada del señor Harrington transcurriera sin problemas. Su hija Chloe estaba sentada en una pequeña mesa apartada destinada al personal en su descanso. Tenía 15 años, con una cascada de sencillo cabello rubio recogido en una práctica coleta. Vestía un sencillo suéter gris y vaqueros, un marcado contraste con los vestidos de diseñador y los trajes a medida que llenaban la sala. En su mesa había un libro de texto gastado y un vaso de agua a medio terminar. Para cualquier observador casual, no era más que una adolescente, esperando a que su madre terminara de trabajar, con la cabeza inclinada sobre los deberes, perdida en un mundo de álgebra e historia.
Pero Chloe no estaba estudiando. Sus ojos miraban hacia abajo, pero sus sentidos captaban todo. La voz de su abuelo era un eco constante y suave en su mente. La observación es tu primera y mejor arma pequeña, solía decir su voz cálida, con el recuerdo de sol y cuero viejo. La mayoría de la gente mira pero no ve. Tú tienes que ver. Y Chloe veía. Veía el sudor perlándose en el labio superior del político, una clara señal de su desesperación. Veía cómo el gerente del restaurante, un hombre llamado Sr. Dub Boyce, mantenía una distancia respetuosa de la mesa de Harrington, pero nunca apartaba del todo la mirada a su postura, irradiando un tenso deseo de agradar. Contó las salidas, la gran entrada principal, 2 puertas de cocina y un ascensor de servicio al final del pasillo. Observó las cámaras de seguridad discretamente escondidas en las esquinas del techo ornamentado. Ella veía los patrones de los camareros, el ritmo de la cocina, la jerarquía sutil de todo el establecimiento. Su mirada se posó en su madre, vio las leves líneas de fatiga alrededor de los ojos de Susan, la ligera rigidez en su espalda tras horas de estar de pie, y la sonrisa educada y ensayada que nunca llegaba a sus ojos, la máscara que usaba para moverse en un mundo que le pagaba por ser invisible. Un pinchazo de amor y de rabia atravesó a Chloe, porque su madre merecía mucho más que esa vida de servidumbre silenciosa hacia hombres como Walter Harrington. Harrington hizo un gesto impaciente, y Susan se deslizó hacia su mesa al instante. ¿Más agua, señor Harrington?, preguntó con voz suave y deferente. Él ni siquiera la miró. Sí, y dile a Dubose que el aire está cargado. Pago por comodidad, no por una sauna. La despidió con un ademán de la mano, volviendo a su invitado. Susan murmuró. Enseguida, señor, y se retiró. La mandíbula de Chloe se tensó, odiaba la manera en que él trataba a su madre como si fuera un mueble que podía hablar. Su abuelo le había enseñado acerca de hombres como Harrington, la arrogancia es un defecto fatal. Chloe, un hombre que cree ser intocable, es un hombre que ya está perdido. Nunca vigila sus flancos. Ese pensamiento le trajo una nueva oleada de dolor. El general Michael Coleman, su abuelo, había muerto hacía 2 años de un ataque cardíaco repentino y chocante. Los médicos lo dijeron entonces, pero a ella le parecía incorrecto en aquel momento, y le seguía pareciendo incorrecto ahora. Había sido un pilar de fortaleza, una montaña de integridad, que sirvió a su país durante 40 años. Él fue quien le enseñó a leer un mapa, y las estrellas a atar 13 tipos distintos de nudos, y a detectar una mentira en los ojos de un hombre. Le enseñó estrategia con un tablero de ajedrez y defensa personal en el césped de su patio trasero. Lo llamaba habilidades para la vida. Su madre lo llamaba llenar su cabeza de tonterías. Pero para Chloe, su legado era todo lo que le quedaba de él. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un ruido repentino y estridente. Las grandes puertas de roble del restaurante se cerraron de golpe con un último y pesado estruendo. Una gruesa cerradura metálica hizo clic, un sonido antinaturalmente fuerte en la sala enmudecida. El murmullo suave de la conversación murió al instante, y todas las cabezas se giraron. Un silencio nervioso cayó denso y pesado de confusión. Entonces, una voz áspera y fría cortó la quietud. Nadie se mueva. Teléfono sobre la mesa. Ahora. 5 hombres estaban junto a la entrada vestidos con monos azul oscuro de una cuadrilla municipal de mantenimiento, pero no había herramientas en sus manos, solo armas grandes negras y absolutamente aterradoras. El líder, un hombre corpulento con un cuello grueso y una cicatriz irregular que le atravesaba la ceja izquierda, apuntó su arma al techo, mientras sus ojos pequeños y duros como guijarros recorrían la sala llena de millonarios. El elegante murmullo de Lorurelia acababa de ser reemplazado por el lenguaje crudo y brutal de la violencia. El pánico fue instantáneo, una ola de miedo que barrió el comedor. Una mujer gritó un chillido breve y agudo que se sofocó enseguida. El político nervioso en la mesa de Harrington palideció, parecía a punto de desmayarse. Los comensales hace un momento los amos de su universo eran ahora simples personas asustadas. Su riqueza y poder,
Eran completamente inútiles. Walter Harrington, sin embargo, reaccionó con furia, no con miedo. ¿Tienen idea de quién soy yo?, gruñó incorporándose a medias de su asiento. El líder de los ladrones posó en él sus fríos ojos y le dedicó una sonrisa cruel sin humor. Sí, tú eres nuestra mina de oro de esta noche. Siéntate ahora. Otro de los hombres delgado y nervioso se movió rápidamente hacia Harrington, presionando el cañón de su pistola contra la sien del multimillonario. Harrington se quedó helado, el rostro convertido en una máscara de ira conmocionada, y lentamente a regañadientes volvió a hundirse en su silla. Los ladrones se movían con eficiencia ensayada. 2 vigilaban la puerta, sus armas barriendo la sala, mientras los otros 3 se desplegaron, uno tomando una cuerda de terciopelo, para acorralar a los aterrados clientes en el centro del salón. El nervioso se quedó sobre Harrington, mientras el líder Gus avanzaba hacia el centro del piso. «Como dije», bramó Gus, su voz resonando en el silencio aterrorizado. «Teléfonos sobre la mesa, carteras, joyas. Pónganlo todo en la bolsa». Lanzó un bolso de lona sobre una mesa cercana. «¿Y tú?», dijo señalando con un dedo grueso a Harrington. «Vas a hacer una pequeña llamada, una transferencia bancaria de 50 millones. Haces eso y todos nos vamos contentos a casa». Susan Bennett se había aplanado contra la pared cerca de la estación de servicio, su cuerpo temblando. Sus ojos recorrían el lugar buscando a Chloe, y vio a su hija aún sentada en la pequeña mesa, aparentemente congelada en su sitio. Una oleada de terror puro inundó a Susan. Tenía que llegar hasta ella, tenía que protegerla. Pero Chloe no estaba congelada. Mientras todos los demás eran consumidos por el miedo, ella estaba consumida por una claridad absoluta y escalofriante. El entrenamiento de su abuelo había tomado el control. El mundo se había ralentizado. El pánico, los gritos. El miedo, todo se desvaneció en un ruido de fondo. Su mente era un motor frío y sereno de cálculo. 5 hostiles, pensó mientras sus ojos saltaban de un hombre a otro. El líder, llamémoslo cara cortada. El nervioso junto a Harrington. 2 en la puerta, llamémoslos puerta izquierda y puerta derecha. 1 más el recolector que se movía entre las mesas. Analizó sus posiciones, sus armas, sus posturas. Eran aficionados arrogantes. Sostenían sus armas con confianza pero sin disciplina. Su formación era descuidada. Estaban concentrados en el dinero en Harrington y consideraban a todos los demás irrelevantes. Un error crítico. «Nunca subestimes a tu oponente pequeña», susurraba la voz del general en su memoria. «Pero siempre, siempre aprovéchalo cuando ellos te subestimen». Ella era la hija de la sirvienta, una chica de 15 años, con un suéter barato. Era invisible. Y en esa sala ser invisible era lo más peligroso que podía ser. «Oye tú». La voz pertenecía al recolector. La había notado. Avanzó hacia su mesa con pasos pesados, la bolsa de lona colgada del hombro. «¿Qué pasa? ¿Estás sorda? ¡Teléfono ahora!», gruñó señalando la mesa con su arma. Chloe levantó la cabeza lentamente. Lo miró con una expresión no de miedo sino de leve fastidio, como si la hubiera interrumpido en medio de un problema de matemáticas particularmente difícil. Se encontró con sus ojos. No había terror allí, solo una calma inquietante. «No tengo teléfono», dijo con voz pareja. El hombre bufó. «Todos los niños tienen un teléfono. No me mientas». Volvió a gesticular más agresivamente esta vez. Vacía los bolsillos. Chloe se levantó despacio con movimientos deliberados. «No tengo nada para ti». Su madre, Susan, vio la confrontación y un grito ahogado escapó de sus labios. «Chloe, no. Haz lo que dice». La atención del recolector se volvió hacia Susan. «¿Esa es tu hija? Manténla callada o lo haré yo». Volvió a girarse hacia Chloe, el rostro torcido en una mueca. «¿Crees que eres dura? ¿Crees que eres especial?». Los ojos de Chloe parpadearon por una fracción de segundo. Miró más allá del ladrón, su mirada fijándose en una pesada bandeja de plata sobre un carrito de servicio cercano. Luego sus ojos se movieron al enfriador de vino ornamentado y de base pesada junto a él.
Finalmente, miró el extintor montado en la pared justo al lado de las puertas de la cocina. Un plan limpio y preciso se formó en su mente. 3 objetivos de oportunidad. 3 pasos: crear una distracción. Neutralizar la amenaza inmediata. Asegurar una salida. No respondió Chloe, su voz aún engañosamente serena. Solo pienso que mi abuelo me enseñó mejor que dejar que un hombre con un arma intimide a mi madre. El comentario fue tan inesperado, tan completamente fuera de lugar, que el ladrón realmente vaciló. En ese momento de duda, Chloe se movió. No fue una carrera de pánico. Fue un movimiento fluido económico, una danza de física y apalancamiento que su abuelo le había inculcado durante años. Dio un paso a su izquierda, agarró el borde del pesado mantel de lino sobre el carrito de servicio y tiró. El contenido del carrito: la bandeja de plata, las copas. Una botella de champán a medio terminar, se estrelló contra el suelo con un estallido explosivo de vidrio y metal. El ruido fue un trueno en la sala tensa. Todas las cabezas, incluidas las de los otros 4 ladrones, giraron hacia el sonido. El recolector, sorprendido, dio un paso atrás involuntario. Fue toda la oportunidad que Chloe necesitaba. En el mismo movimiento fluido giró. Su mano derecha salió disparada no para golpearlo, sino para agarrar el asa del pesado enfriador de vino lleno de hielo. No intentó levantarlo. Usó su peso como ancla, girando su cuerpo a su alrededor. Su pierna derecha se alzó en un arco bajo y potente. Su desgastada zapatilla conectó de lleno con la parte trasera de la rodilla del ladrón. Su pierna cedió con un chasquido enfermizo. Gruñó de dolor y sorpresa, perdiendo el equilibrio. Mientras se tambaleaba hacia adelante, Chloe ya se estaba moviendo otra vez. Usó su propio impulso en su contra, inclinando el hombro mientras se interponía en su camino. No era grande, pero era rápida y sabía exactamente dónde aplicar presión. Estrelló su cuerpo contra el suyo, empujándolo de cara contra la pared, justo al lado de las puertas de la cocina. Su cabeza golpeó el yeso con un golpe sordo. Su arma cayó al suelo de mármol. Se desplomó gimiendo, momentáneamente fuera de combate. Toda la secuencia había durado menos de 3 segundos. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El silencio que siguió fue de profunda conmoción. Los ladrones miraban sus mentes luchando por procesar lo que acababa de ocurrir. La mandíbula de Walter Harrington estaba colgando. Susan Bennett miraba a su hija como si fuera una extraña, el corazón latiendo con una mezcla de terror e incredulidad absoluta. Chloe no se detuvo a admirar su trabajo. Recogió el arma caída, sus manos firmes. No la apuntó a nadie. En lugar de eso, se retiró rápidamente hacia las puertas de la cocina, sus ojos recorriendo a los 4 hombres que quedaban. Mamá gritó, su voz aguda y clara, cortando el silencio atónito. Cocina ahora su orden, rompió el hechizo. El líder Gus fue el primero en reagruparse. La sorpresa dio paso a una furia pura en su rostro. Atrápenla, rugió. Mátenla, esa mocosa. Pero sus hombres dudaron. Los comensales tranquilos y controlados eran una cosa. Una chica de 15 años capaz de tumbar a un hombre adulto en segundos era otra muy distinta. Era una variable que no habían previsto. Puerta izquierda y puerta derecha alzaron sus armas, pero no tenían un tiro claro. Chloe ya empujaba las puertas batientes de la cocina. Jumpy, aún junto a Harrington, giró su arma hacia la cocina, pero no podía disparar sin alcanzar a otras personas. La distracción había funcionado a la perfección. Mientras la atención de los ladrones se centraba en la cocina, los comensales empezaron a reaccionar. Sus instintos de supervivencia finalmente superaron al miedo. La gente comenzó a correr, a tirarse bajo las mesas, creando más caos. Walter Harrington aprovechó el momento, se lanzó de lado golpeando la silla de Jumpy en las piernas. El pistolero tropezó maldiciendo, dando a Harrington el segundo precioso que necesitó para lanzarse detrás del sofá de terciopelo y ponerse a cubierto. Dentro de la cocina estalló un caos controlado. Gritos, el choque de ollas y sartenes, un siseo agudo. Gus, con el rostro púrpura por la rabia, tomó una decisión. «Olvídense de la chica, cogen el dinero», ordenó a Jumpy. «Terminad la transferencia». Él y los otros 2 hombres con armas se movieron hacia el centro del salón, intentando recuperar el control.
Pero ya era demasiado tarde, el elemento sorpresa se había ido sustituido por una carta comodín que nunca hubieran anticipado. Habían emboscado a un multimillonario en un restaurante esperando encontrar ovejas. En su lugar, habían topado con un lobo disfrazado de cordero, y ella apenas estaba comenzando. La cocina era un laberinto de acero inoxidable y pánico contenido. Los chefs y cocineros que se habían escondido tras mostradores y despensas miraron boquiabiertos cuando Chloe irrumpió. Ella los ignoró. Su mente ya estaba en el siguiente paso. Controla el entorno, Chloe. El campo de batalla no es solo el suelo donde estás, es todo lo que te rodea. Agarró el pesado extintor montado en la pared. Sus manos conocían ese peso, la sensación del pasador bajo el pulgar. Su abuelo le había hecho practicar con uno en el patio rociando espuma a enemigos imaginarios hasta que pudiera usarlo dormida. No esperó a que los ladrones vinieran hacia ella, pateó una de las puertas batientes lo justo para crear una brecha y empujar la boquilla. Una densa nube blanca de espuma de CO2 estalló en el comedor dirigida directamente a los dos ladrones que trataban de recuperar el control. Los hombres gritaron retrocediendo tambaleantes cuando la espuma fría y cegadora los golpeó. No era letal, pero sí desorientadora, les cubrió la cara, les punzó los ojos y dejó el suelo de mármol resbaladizo y traicionero. Uno de ellos patinó, perdió los pies y cayó de espaldas con estruendo. ¡Muévanse!, gritó Chloe a su madre, que ahora estaba acurrucada con el personal de cocina. Hay una salida de servicio atrás. Salgan. Susan, con el rostro pálido como una sábana, estaba paralizada. ¿Pero tú? ¿Qué haces? Lo que el abuelo me enseñó, dijo Chloe con la voz tensa de concentración. Ahora vete. Gus se limpió la espuma de los ojos rugiendo frustrado. Disparó a ciegas hacia la cocina, la bala arrancando un trozo del marco de la puerta. Voy a matar a esa chica. Chloe se agachó mientras saltaban astillas. Dejó caer el extintor y escudriñó su nuevo entorno. Ollas, sartenes, cuchillos, agua hirviendo, sacos pesados de harina. Era un arsenal. El ladrón nervioso, recuperado del empujón de Harrington, decidió hacerse el héroe y cargó hacia las puertas de la cocina. Entró disparando su arma, esperando encontrar a una adolescente asustada. Encontró a una estratega. Chloe se había colocado junto a una gran batidora industrial. Al entrar, ella pateó un saco de harina de 50 libras que había arrastrado a su paso. El saco se rompió al impacto, lanzando una masiva nube blanca al aire. El ladrón jadearon inhalando una bocanada de polvo fino. Empezó a toser violentamente, los ojos le lagrimearon, y la visión quedó completamente obstruida. Quedó ciego. Disparó al azar. La bala fue a dar al techo sin hacer daño. Antes de que pudiera recuperarse, Chloe estaba sobre él. Usó una sartén de base pesada, no como garrote, sino como palanca. La enganchó detrás del brazo con el arma, y giró empleando una técnica que su abuelo había adaptado de una maniobra militar para desarmar. La muñeca del hombre se dobló en un ángulo antinatural. Gritó de dolor, los dedos se abrieron espasmódicamente, y la pistola cayó al suelo. Chloe la pateó debajo de una mesa baja de acero. Remató la maniobra con una clavada afilada y precisa del codo, en un punto de presión justo bajo sus costillas. El aire salió de sus pulmones y cayó de rodillas jadeando y atragantándose. 2 tumbados, 3 por delante. De vuelta en el comedor, la situación empeoraba para los ladrones. La espuma había creado un caos. Los demás comensales, alentados por la confusión de los asaltantes, ya no eran víctimas pasivas. Algunos corrían hacia las puertas principales formando una barrera humana. El gerente, el señor Dub Boyce, había logrado arrastrarse hasta un teléfono de servicio y susurraba frenéticamente a la policía. Walter Harrington, asomándose por encima de su sofá, observaba la escena con expresión atónita. Había visto a equipos de seguridad privada profesionales altamente entrenados enfrentarse a amenazas, pero nunca algo así. Una niña, la hija de su ama de llaves, desmantelando sistemáticamente a un grupo de hombres armados, con nada más que su ingenio y su entorno. Gus vio su plan evaporarse, el dinero se había esfumado y solo quedaba la rabia. Miró a los 2 miembros restantes de su banda.
Olvidad el dinero. No nos iremos con las manos vacías. Sus ojos desorbitados se clavaron en Susan Bennett, todavía paralizada al borde de la cocina, dividida entre huir o quedarse por su hija. Coged a la mujer fue un movimiento nacido de la desesperación, pero también era lo que Chloe no había previsto del todo. Uno de los ladrones, el que había resbalado con la espuma, se incorporó a trompicones y se lanzó sobre Susan. «¡No!», gritó Chloe, y su calma gélida por fin se resquebrajó. Corrió desde la cocina hacia el comedor principal. Estaba demasiado lejos. El hombre agarró a Susan tirando de ella y usándola como escudo humano, presionándole la pistola contra la cabeza. «¡Basta, ya mocosa!», espetó Gus, una mueca fea de triunfo en el rostro. «Deja la pistola que recogiste. Patéala aquí». Chloe se quedó en medio del comedor con la pesada pistola del ladrón aún en la mano. Los ojos clavados en su madre, veía el terror absoluto en la cara de Susan, las lágrimas recorriendo sus mejillas. Por primera vez esa noche, Chloe sintió un pinchazo de miedo real. Su mente corrió, tenía palanca, tenía un rehén, procedimiento estándar. Desescalar, cumplir y esperar una apertura. Pero esto no era un ejercicio de manual, esto era su madre. La emoción es un arma, Chloe le advirtió la voz de su abuelo en la memoria. Puede ser usada por ti o contra ti. Contrólala. No dejes que te controle. Respiró hondo y lento, obligando al miedo a retroceder. Miró a Gus y luego al hombre que sujetaba a su madre. Observó su postura tosca con toda su atención en ella, y no en cómo sujetaba a Susan. Su madre no era una víctima pasiva. Susan era pequeña pero fuerte. Chloe tuvo que darle una apertura. «Está bien», dijo Chloe. La voz temblando apenas, pero el temblor era calculado. Dejó que vieran a la niña asustada que esperaban. «Está bien, habéis ganado. No le hagáis daño». Se agachó despacio y dejó la pistola en el suelo. «Patea eso», ordenó Gus. Chloe la deslizó por el pulido suelo de mármol. La pistola giró hasta detenerse junto a sus pies. «Buena niña», dijo Gus, relajándose un poco, pensando que había ganado. «Ahora saldremos todos despacio», señaló con el dedo al hombre que sujetaba a Susan. «Manténla cerca». Los ojos de Chloe se cruzaron con los de su madre por encima del hombro del ladrón. En una fracción de segundo, sus miradas se bloquearon, y Chloe le dio un pequeño e imperceptible asentimiento. Luego bajó la vista hacia el pie del asaltante. Era una señal que nunca habían practicado, un lenguaje que ellos no sabían que compartían. Pero una madre conoce a su hijo. Susan vio la mirada, y parte de la calma imposible de Chloe pareció traspasarla. Lo entendió justo cuando el ladrón comenzaba a arrastrarla hacia la puerta principal. Chloe dio un pequeño paso arrastrado hacia adelante. «Por favor», gimió, «déjala. Llevadme a mí en su lugar». Fue la distracción perfecta. Gus y el otro ladrón centraron su atención en Chloe, saboreando la victoria sobre la niña incómoda. El hombre que sujetaba a Susan también echó un vistazo a Chloe con una sonrisa burlona. En ese instante de distracción, Susan actuó, levantó el pie y clavó el duro tacón de su zapato de trabajo en el empeine del asaltante, pisando con toda la fuerza de su miedo y su rabia. El hombre gritó un alarido agudo de dolor. Su agarre sobre Susan se aflojó por un segundo. Fue la apertura. Chloe estalló en movimiento, no corrió hacia el hombre que sujetaba a su madre, sino hacia el cuarto ladrón, el que estaba junto a Gus. Se lanzó en una entrada baja, no intentando golpear su cuerpo, sino sus piernas. Lo alcanzó justo debajo de las rodillas. Cayó como un árbol talado, su cabeza golpeando contra el borde de una pesada mesa de roble. Quedó inconsciente. Al mismo tiempo, las primeras sirenas comenzaron a aullar a lo lejos. Al principio tenues, pero creciendo más fuertes con cada segundo que pasaba. Ese sonido quebró los nervios de los ladrones que quedaban. El hombre al que Susan había pisado la apartó de un empujón, olvidando su papel de captor y pensando solo en escapar. Gus, el líder, vio que todo había terminado, 3 de sus hombres abatidos, la policía a segundos de llegar. Miró a Chloe, que ya se incorporaba, sus ojos ardiendo con un fuego frío que solo había visto en veteranos endurecidos por el combate.
Tomó la única decisión que le quedaba, giró y corrió hacia la cocina con la esperanza de encontrar la salida trasera que Chloe había mencionado. Nunca lo logró. Al pasar junto a la mesa de Walter Harrington, el multimillonario que había estado escondido todo ese tiempo estiró la pierna. Fue un movimiento torpe y desesperado, pero suficiente. Gus tropezó cayendo de bruces al suelo. Antes de que pudiera levantarse, Chloe ya estaba allí. No tenía un arma. No la necesitaba. Simplemente se plantó sobre él su pequeña figura, proyectando una larga sombra en la luz tenue y caótica del restaurante. Las sirenas eran ensordecedoras ya. Luces rojas y azules destellaban a través de las altas ventanas, pintando la escena en colores estroboscópicos. Las puertas delanteras estallaron de golpe y agentes de policía fuertemente armados irrumpieron gritando órdenes. El asedio a Lorurelia había terminado. En el silencio atónito que siguió mientras la policía esposaba a los ladrones que gemían y los paramédicos atendían a los heridos, todas las miradas se posaron en Chloe. Ella permanecía allí respirando con fuerza, su coleta rubia ligeramente desordenada. Observó el comedor destrozado, los rostros aterrados de la élite de la ciudad, los criminales caídos, y finalmente a su madre. Susan corrió hacia ella, rodeándola con sus brazos, sollozando de alivio y confusión. «Chloe, ¿cómo hiciste eso?» Chloe se inclinó en el abrazo de su madre, la adrenalina por fin comenzando a desvanecerse, dejando en su lugar un profundo cansancio que calaba en los huesos. El abuelo susurró su voz ahogada en el hombro de su madre. «El abuelo me lo enseñó». Al otro lado del salón, Walter Harrington era ayudado a ponerse de pie por un agente. Sacudió su caro traje. Su expresión era una mezcla de alivio, ira, y algo más, una profunda e inquietante curiosidad. Miró fijamente a la hija de la sirvienta. Ya no era invisible para él. Observó a aquella niña que había salvado sola su vida y su fortuna, y por primera vez sintió un atisbo de miedo. Uno de los ladrones conscientes al que llevaban esposado escupió en el suelo cerca de Harrington. «Eres un hombre con suerte», gruñó. «No éramos los únicos que íbamos por ti esta noche, solo los primeros. Nightingale te manda saludos». El nombre quedó flotando en el aire. Nightingale. La sangre de Harrington se heló. El color se esfumó de su rostro. Sus ojos se clavaron en Chloe, una mirada salvaje y acusadora. Era imposible. Nadie conocía ese nombre. Era un fantasma de un pasado que había enterrado bajo una montaña de dinero y mentiras. Chloe sostuvo su mirada. Su expresión era inescrutable, sus ojos azules tan serenos y profundos, como un lago helado. Pero Harrington lo vio. Vio el destello de reconocimiento, el más leve indicio de sombra en su interior. Y en ese momento entendió. El robo no había sido al azar. Esto no había terminado. Apenas comenzaba. Las horas que siguieron fueron una neblina de luces parpadeantes, radios crepitantes, y las voces firmes y autoritarias de las fuerzas del orden. El Lorurelia, antaño santuario de lujosa tranquilidad, se había convertido en una escena del crimen. Los paramédicos atendían heridas menores. Detectives interrogaban a comensales conmocionados, y equipos forenses buscaban huellas. En medio de todo, Chloe se sentó envuelta en una áspera manta en las escaleras de una ambulancia, una taza de té azucarado y tibio entre sus manos. La adrenalina se había agotado hacía rato, dejando un cansancio profundo que se asentaba en sus huesos. Observaba el caos organizado con la calma distante de una espectadora. Respondió a las preguntas de un detective de rostro amable pero perspicaz llamado Miller. Sus respuestas eran simples, directas y cuidadosamente editadas. «Solo tuve suerte», dijo con la mirada fija en sus zapatillas gastadas. «El tipo que me agarró no estaba atento. Tiré del mantel. Se resbaló». «¿Y el hombre en la cocina?», preguntó el detective Miller, su bolígrafo suspendido sobre la libreta. «El personal de cocina dijo que lo derribaste con un saco de harina y una sartén. Eso es un poco más que suerte, ¿no crees?». Chloe se encogió de hombros, haciendo que la manta se amontonara sobre sus hombros. No podía ver. Solo lo empujé. Cayó. Miller la estudió largo rato. Llevaba 20 años en la policía.
Sabía cuando una historia era demasiado pulida, demasiado limpia. Pero los hechos eran innegables. La chica había neutralizado a 2 hombres armados y creado la oportunidad que detuvo el atraco. Tu abuelo te enseñó a defenderte. Me enseñó a prestar atención, corrigió suavemente Chloe. Chloe corrigió suavemente. Dijo que la mayoría de los problemas se pueden evitar si simplemente los ves venir. Era la verdad, pero no toda la verdad. A pocos pasos de distancia, su madre Susan daba su propia declaración, su voz aún temblorosa. Sus ojos no dejaban de saltar hacia Chloe, llenos de una mezcla desconcertante de orgullo, miedo y una naciente e inquietante comprensión de que la niña que había criado era una desconocida para ella. La chica callada, estudiosa que hacía sus deberes y ayudaba con la colada, había desaparecido reemplazada por alguien con los reflejos de un soldado y los ojos de un halcón. La verdadera tormenta, sin embargo, se centraba en Walter Harrington. Se mantenía apartado de los demás comensales, flanqueado por 2 hombres de traje oscuro y rostro imperturbable, que debían de ser su seguridad privada. No hablaba con la policía, hablaba por teléfono, su voz un gruñido bajo y urgente. El detective Miller se acercó, pero Harrington lo apartó con un gesto imperioso. Esto ahora es un asunto de seguridad corporativa, declaró Harrington con voz de hielo. Mi gente se encargará de la investigación interna. Su departamento puede manejar a la basura callejera. Colgó la llamada y sus ojos fríos y acerados encontraron a Chloe. La miró no con gratitud, sino con una intensidad palpable y perturbadora. Era la mirada de un hombre que acababa de ver un fantasma. El nombre que el ladrón había mencionado, Nightingale, no se había dicho a la policía. Era un secreto que ahora flotaba en el aire entre el multimillonario y la hija de la sirvienta, un veneno compartido que lo cambiaba todo. Con el tiempo, el caos se fue disipando. Los comensales fueron autorizados a marcharse, escapando en la noche su roce, con la muerte ya transformado en una emocionante historia para sus amigos. Los ladrones, tanto los conscientes como los inconscientes, fueron llevados en furgones policiales. El chofer de Harrington acercó un elegante sedán negro a la acera. Uno de sus hombres de seguridad abrió la puerta trasera. Susan, llamó Harrington su voz sin dejar lugar a discusión. «Lleva a tu hija. Nos vamos». El trayecto hasta el ático de Harrington fue un estudio en silencio sofocante. El coche se desplazaba como un fantasma por la ciudad dormida, las farolas dibujando patrones silenciosos sobre los rostros de sus 3 ocupantes. Susan se sentaba acurrucada contra la puerta, lanzando miradas preocupadas hacia Chloe. Harrington estaba enfrente, las manos entrelazadas sobre la rodilla, la mirada fija intensamente en la chica. Chloe simplemente miraba por la ventana, observando cómo la ciudad deslizaba ante sus ojos. Sentía sus ojos sobre ella, diseccionándola, intentando resolver el enigma que representaba. Sabía lo que estaba pensando. ¿Quién eres? ¿Cómo conoces ese nombre? No lo sé, pensó. Pero voy a averiguarlo. Cuando llegaron al ático, un palacio de cristal y mármol encaramado sobre la ciudad, el espacio familiar se sentía extraño. El aire estaba cargado de preguntas no dichas. Harrington despidió a su equipo de seguridad con un gesto de cabeza. Susan dijo volviéndose hacia ella, ve a descansar. Hablaremos por la mañana. Era una orden, no una sugerencia. Susan dudó mirando a su hija. Chloe. Estoy bien, mamá, respondió Chloe dándole una pequeña sonrisa tranquilizadora que no alcanzó sus ojos. Solo estoy cansada. Con reticencia, Susan se retiró a los pequeños aposentos del personal, escondidos en un ala de servicio del inmenso apartamento. La pesada puerta se cerró con un clic, dejando a Chloe sola con el multimillonario. Harrington caminó hacia una amplia ventana que dominaba la ciudad brillante. Durante mucho tiempo no dijo nada de espaldas a ella. Tu abuelo dijo al fin con voz baja y tensa. El general Michael Coleman. Un gran hombre, un patriota. Sí, señor, respondió Chloe. Él se volvió a mirarla. La máscara cortés del poderoso director ejecutivo había desaparecido. En su lugar había un miedo crudo y desnudo. Él nunca mencionó un proyecto en el que trabajamos hace años.
Nombre en clave Nightingale. Chloe mantuvo su expresión neutral, su corazón latiendo en un ritmo lento y constante. No, señor. No hablaba mucho de su trabajo. Decía que era clasificado. Los ojos de Harrington se entrecerraron. Buscaba cualquier chispa de engaño, cualquier indicio de que ella mentía. El hombre en el restaurante dijo que Nightingale te manda saludos. ¿Qué significó eso para ti? ¿Que intentaba asustarlo a usted? Contestó Chloe con sencillez. Funcionó. La franqueza de su respuesta pareció quitarle el aire. La observó esa pequeña e insignificante chica en un suéter barato que hablaba con la inquietante confianza de un igual. Tu abuelo su muerte, dijo Harrington, las palabras con sabor a ceniza en su boca. Un infarto, dijeron. Estaba en perfecta salud. Un frío pavor, una sospecha que había enterrado durante 2 años, empezó a aflorar en la mente de Chloe. ¿Qué está diciendo? ¿Estoy diciendo? Se inclinó Harrington hacia adelante, su voz, apenas un susurro. Que no creo en coincidencias y no creo que la muerte de tu abuelo fuera natural. Ya no. Las palabras golpearon a Chloe con la fuerza de un golpe físico. La habitación pareció inclinarse. Su abuelo héroe, el hombre más fuerte que había conocido, asesinado. La idea era monstruosa e impensable. Sin embargo, en cuanto Harrington lo dijo, una parte oscura de su mente supo que era verdad. Explicaba la inquietante sensación de que algo andaba mal, la sensación de que siempre había faltado una pieza del rompecabezas. ¿Por qué?, preguntó Chloe, su voz pequeña y tensa. ¿Quién lo mataría a alguien que quería que Nightingale permaneciera enterrado?, dijo Harrington con la mirada distante, perdido en un recuerdo oscuro. Era un programa de operaciones negables fuera de los libros. Se nos encargó neutralizar amenazas a la seguridad nacional extranjeras y domésticas. El general era el estratega. Yo proporcioné la financiación y la tecnología a través de mi empresa. Empezó a pasearse su agitación creciendo. Hicimos cosas que tenían que hacerse, pero cosas que nunca podían ver la luz del día. Nos granjeamos enemigos poderosos. Cuando el comité de supervisión se enteró, nos ordenaron cerrarlo, borrar todo. Lo enterramos, Chloe. O eso creíamos. Se detuvo y la miró, el rostro sombrío. Alguien lo sabe. Saben lo que hicimos y vienen por mí. Ese robo de esta noche no fue por el dinero. Fue un mensaje, una declaración de guerra. Y usaron ese nombre para hacerme saber que lo saben todo. El mundo se le vino encima a Chloe. Toda su vida, las historias que le contaba su abuelo, los juegos que le enseñó, todo, se estaba reinterpretando bajo una luz nueva y aterradora. Él no era solo un soldado retirado. Era un maestro del espionaje, y las habilidades que le había transmitido no eran para defensa personal. Eran para sobrevivir en un mundo de sombras que ella nunca supo que existía. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó su voz, recuperando fuerza. Harrington dejó escapar una risa corta y amarga. Porque tu abuelo fue el hombre más brillante y peligroso que conocí. Y esta noche vi su fantasma. Lo vi en ti. Se acercó a un escritorio minimalista y elegante, y pulsó un botón oculto. Un panel en la pared se deslizó, revelando una consola de seguridad de alta tecnología. Tecleó un largo código, luego apoyó su pulgar en un lector biométrico. Con un suave siseo, se abrió otro panel más pequeño que dejó ver una caja fuerte. De ella sacó un delgado portátil negro sin adornos ni logotipos de ningún tipo. Esto le pertenecía a él, dijo Harrington, colocando el portátil sobre el escritorio. Me lo dio para que lo guardara una semana antes de morir. Dijo que si algo le pasaba, te lo entregaría a ti, y solo a ti cuando estuvieras lista. Dijo, sabrías qué hacer con él. Harrington la miró, su miedo ahora mezclado con una esperanza desesperada y calculadora. No lo entendí entonces. Creo que empiezo a entender ahora. No te estaba enseñando juegos, ¿verdad? Te estaba entrenando. Te preparaba para esto. Chloe caminó lentamente hacia el escritorio. Miró el portátil y luego al multimillonario. Durante años, él había sido una figura distante y arrogante en su vida, el empleador de su madre, un hombre a evitar y complacer. Ahora era un hombre cuya vida dependía de ella.
La dinámica de poder en la habitación se había invertido por completo. Él me enseñó a terminar lo que empiezo, dijo la mano apoyada en el metal frío del portátil. Una nueva y fría determinación se asentó sobre ella. El dolor por su abuelo seguía ahí, una herida abierta y cruda. Pero ahora se le unía otra cosa, una ira ardiente e inquebrantable. Alguien se lo había quitado. Alguien lo había asesinado para proteger un secreto, y ella iba a descubrir quién. La primera luz del amanecer pintaba el cielo de grises y rosas cuando Chloe finalmente abrió el portátil. Lo hizo en la quietud de su pequeña habitación, un espacio que de pronto se sentía como una jaula. Su madre dormía agotada por el trauma de la noche. El portátil zumbó al encenderse. En la pantalla apareció una única imagen austera, un tablero de ajedrez con las piezas dispuestas en medio de una partida. Debajo, un cursor parpadeaba esperando una contraseña. No era una pregunta, era una prueba. Chloe estudió el tablero. Era una posición famosa, una que su abuelo le había hecho estudiar durante semanas, el Fischer Spassky Game 1972. El punto de inflexión de la Guerra Fría en un tablero de ajedrez, aunque la posición estaba ligeramente alterada, uno de los peones estaba fuera de lugar. Detalles. Chloe. La verdad siempre está en los detalles que nadie más se molesta en mirar. Ella conocía la jugada, el brillante e inconvencional sacrificio de peón de Fischer. Tecló la jugada en el campo de la contraseña usando la notación algebraica estándar BXH2+. La pantalla se apagó por un segundo, y luego se resolvió en un sencillo sistema operativo basado en texto, sin iconos, sin gráficos, solo una lista de archivos cifrados con nombres crípticos, Sócrates, Plato, Aristóteles, y uno que le cortó la respiración, Nightingale. Chloe hizo clic en el archivo Nightingale. Apareció otro aviso de contraseña. Este era distinto. Era una pregunta. ¿Cuál es el precio del silencio? Chloe no tuvo que pensarlo. Era una frase de uno de los libros favoritos de su abuelo, un ejemplar gastado de Meditaciones de Marco Aurelio. Él había subrayado ese pasaje y la había obligado a memorizarlo. Escribió la respuesta a todo. El archivo se descifró. No era un dossier ni un informe. Era una telaraña, un diagrama complejo de nombres, fechas y lugares, todos conectados por líneas de influencia y dinero. En el centro estaba Walter Harrington y Harrington Dynamics. De él se ramificaban cuentas offshore, sociedades fantasma y reuniones clandestinas. Y al final de varias de esas ramas, había un nombre recurrente: senador James Prescott. El mismo político nervioso que había estado en la mesa de Harrington la noche anterior. Pero fue el otro lado de la telaraña lo que hizo que su sangre se enfriara. Otro nodo central etiquetado Nightingale no estaba conectado a corporaciones, sino a una serie de fechas. Cada fecha correspondía a un accidente sin resolver o desaparición de alto perfil en los últimos 15 años. Un periodista que investigaba contratos militares y murió en un accidente de coche. Un denunciante en una empresa tecnológica rival que desapareció durante una excursión. Un diplomático extranjero que sufrió un aneurisma fatal repentino. Y la última fecha de la lista de hace 2 años estaba vinculada a un solo nombre: General Michael Coleman. Causa de muerte: infarto. Chloe miró fijamente la pantalla. La terrible verdad expuesta en frías líneas digitales. Nightingale no era solo un programa, era un escuadrón de asesinatos. Su abuelo y Harrington no solo habían neutralizado amenazas, habían estado matando gente. Una ola de náusea la invadió. Su abuelo, el hombre que le había enseñado honor e integridad. Un asesino no tenía sentido. No podía ser cierto. Indagó más a fondo abriendo los otros archivos. Sócrates contenía registros de audio, la voz de su abuelo calmada y medida dictando sus notas. Escuchó las manos temblando. 14 de septiembre decía la voz familiar, grabación hecha apenas 3 días antes de su muerte. Harrington se está volviendo imprudente. Los objetivos ya no son amenazas. Son rivales comerciales, obstáculos políticos. Está pervirtiendo el propósito de Nightingale, usándolo para construir su propio imperio. Prescott.
está en su bolsillo. Le filtra inteligencia clasificada a cambio de favores políticos y contratos de defensa. Esta no era la misión. Esto es corrupción. Esto es asesinato por lucro. Tengo que detenerlo. Me reuniré con un viejo contacto de la fiscalía. He preparado un paquete, un interruptor de hombre muerto. Si Harrington se entera, lo verá como una traición. No dudará en añadir mi nombre a la lista. La grabación terminó. Chloe se quedó en silencio absoluto, las piezas encajando con una claridad espantosa. Su abuelo no había sido un asesino. Había intentado detener a uno. Descubrió que Harrington estaba usando su equipo secreto de operaciones encubiertas para eliminar enemigos personales y consolidar poder. Había planeado exponerlo y Harrington lo había matado por ello. El atraco no había sido un mensaje para Harrington de un viejo enemigo. Era un mensaje de uno nuevo. Las personas que enviaron a esos ladrones no buscaban el dinero de Harrington. Buscaban las pruebas que el general había reunido contra él. Creían que Harrington las tenía, pero no era así. Las tenía Chloe. El portátil negro frente a ella no era solo un ordenador. Era el último testamento de su abuelo. Era un arma. Era un interruptor de hombre muerto. Y se lo había entregado a la única persona en la Tierra que sabía que sería capaz de usarlo. Una furia fría y dura como nada que hubiera sentido antes se asentó en el corazón de Chloe. Consumió el dolor y la confusión, dejando tras de sí un propósito singular y afilado como una navaja. Walter Harrington creía que tenía una nueva aliada, que había encontrado un fantasma que lo protegería de su pasado. Se equivocaba. Acababa de armar a la única persona que tenía los medios, el motivo y la habilidad para hacer que su mundo entero se viniera abajo. Creía que la chica que miraba era el fantasma de su abuelo. Se equivocaba. Ella era su juicio. El zumbido del sistema de climatización del ático era el único sonido en la quietud previa al amanecer. Era un sonido estéril sin alma, la respiración de una jaula dorada. Chloe se sentó al borde de su estrecha cama, la pantalla del portátil, proyectando una fría luz azul en su rostro. La verdad sobre la vida y la muerte de su abuelo era un peso físico que la aplastaba, robándole el aire de los pulmones. No había sido un asesino. Había sido un hombre que hizo un trato con el diablo, creyendo que podía controlar las llamas para un bien mayor. Pero el diablo, Walter Harrington, había vuelto ese fuego contra él. La rabia que se había solidificado en su corazón ahora se enfrió en algo más duro, más denso y mucho más peligroso: propósito. El duelo era una niebla. El propósito era una brújula. Su camino ya no se trataba de llorar lo que había perdido, sino de vengarlo. No podía confrontar a Harrington, no todavía. Él era un rey en su castillo, rodeado de muros de dinero e influencia. Una acusación directa sería su último error. Él la silenciaría como había silenciado a su abuelo. Nunca luches contra tu enemigo en sus propios términos, resonó la voz del general en su memoria. Una lección de una partida de ajedrez de hacía mucho. Cambia el campo de batalla. Haz que venga a ti. El portátil era el nuevo campo de batalla. Su abuelo le había dejado un arsenal de información. Pasó las siguientes 2 horas devorándolo, absorbiendo la compleja red de sociedades fantasma, tratos ilegales de armas y sobornos políticos. El senador Prescott era la clave. Se sentaba en el Comité de Servicios Armados del Senado, el mismo comité que aprobaba los contratos multimillonarios de Harrington Dynamics. Los registros de su abuelo detallaban decenas de pagos secretos a cuentas offshore a nombre del senador. La imagen era simple y fea. Harrington compraba al político y el político lo hacía rico. Su estrategia comenzó a tomar forma, una operación de 3 fases, tal como le había enseñado el general. Fase 1. Reconocimiento. Necesitaba observar al enemigo, entender sus hábitos y debilidades, todo bajo la perfecta fachada de la hija de la sirvienta callada y traumatizada. Él la mantendría cerca como un trofeo sin ver a la exploradora en su propio trono. Fase 2. Disrupción. Lanzaría pequeños ataques quirúrgicos, filtraciones anónimas,
Susurros en los oídos correctos para atacar sus cimientos, empezando por la frágil carrera del senador Prescott. Fase 3. Jaque mate. Cuando sus cimientos estuvieran débiles y sus aliados se hubieran ido, golpearía con todo el peso de las pruebas de su abuelo para dar el golpe final. Cerró el portátil cuando el sol empezaba a colarse por su ventana, y lo escondió en un panel suelto en la parte trasera de su armario. Se duchó, se vistió y borró todo rastro de la revelación de la noche en su rostro. Cuando se miró al espejo, un soldado le devolvía la mirada. Encontró a Harrington en su comedor privado. Él levantó la vista al verla entrar, suavizando el rostro, en una expresión de preocupación ensayada. Chloe dijo con voz cálida y paternal: «¿Cómo te sientes, cansada?». Respondió ella en voz baja y pequeña: «No dormí mucho». «Es comprensible», dijo él señalando una silla. «Después de lo que hiciste ahora, eres parte de la familia, Chloe. Necesitamos hablar de tu futuro. Una chica con tus talentos no debería desperdiciarlos. Tengo contactos, los mejores tutores privados. Podemos perfeccionar esas habilidades. Tu abuelo habría querido eso». Era un discurso de reclutamiento. La veía como un arma, un legado del general que podía moldear para sus propios fines. La ironía era tan densa que podía saborearla. «No lo sé», dijo ella mirando hacia abajo. «Es demasiado». «Por supuesto», contestó él con suavidad. «Pero ten en cuenta que la oferta está ahí. Ahora somos un equipo, tú y yo. Tenemos un interés compartido en descubrir quién está detrás de esta amenaza de Nightingale». La forma casual en que mentía usando el asesinato de su abuelo para atarla a Nael era escalofriante. «Cree que soy un peón», pensó. «Está a punto de descubrir que soy la reina». Durante la semana siguiente, Chloe representó su papel a la perfección. Se mostró callada, retraída y observadora. Harrington, convencido de tenerla bajo su control, bajó la guardia. Tomaba llamadas delante de ella, dejaba documentos sensibles sobre el escritorio y hablaba libremente con su jefe de seguridad, Thompson. Chloe absorbía todo aprendiendo los ritmos de su vida, sus contraseñas secundarias, sus debilidades. Su objetivo era el senador Prescott. Según las llamadas de Harrington, Prescott se estaba poniendo nervioso. Era el eslabón débil. Usando un teléfono desechable y enrutando su conexión a través de varias redes Wi-Fi públicas como le había enseñado su abuelo, redactó un correo anónimo a Kenneth Morrison, un periodista ganador del Pulitzer, que aparecía en los archivos de su abuelo como un hombre íntegro. El correo era corto: asunto. Una pista para el vigilante cuerpo senador James Prescott. Investigue sus viajes a las Islas Caimán. Ariane Holdings. Se sienta en el Comité de Servicios Armados. Pregunte por qué un servidor público necesita un banco secreto offshore. Este es solo el primer hilo. Tírelo. Lo envió desde una dirección imposible de rastrear. Luego reinició el teléfono a estado de fábrica y lo arrojó a una alcantarilla. La mecha estaba encendida. La reacción llegó 3 días después. Un pequeño artículo enterrado en las páginas interiores del periódico más importante del país, escrito por Morrison. No mencionaba a Harrington, pero simplemente planteaba preguntas sobre las irregularidades financieras del senador Prescott. Esa tarde Harrington fue una tormenta de furia. Chloe observó desde las sombras cómo paseaba por su despacho gritándole al senador por teléfono: «Idiota. Te dije que tuvieras cuidado. Arréglalo, James. Haz que desaparezca o te juro que te entierro». Colgó el teléfono de un manotazo y llamó a su jefe de seguridad. Thompson dijo con un gruñido bajo y peligroso: «Descubre quién está hablando con la prensa. Quiero un nombre». La fase 2 había comenzado, el enemigo estaba herido. Chloe sintió una sombría satisfacción al saber que había removido el avispero. El equipo de Thompson registró el ático en busca de micrófonos y sometió a todo el personal a investigaciones, incluida su madre. Chloe se sometió a la inspección con calma plácida. No encontraron nada, pero la presión sobre el senador Prescott iba en aumento a medida que Morrison publicaba una serie de artículos de seguimiento, cada uno más destacado que el anterior. Había encontrado la pista del dinero. Una noche, Harrington recibió una llamada que le dejó el rostro pálido. Escuchó y dijo: «Quédate donde estás.
No hables con nadie. Voy para allá. Se dirigió a Thompson. El senador está a punto de romperse. Está amenazando con ir al Departamento de Justicia. No podemos permitirlo. Trae el coche. Salió disparado de la habitación con la atención completamente centrada en taponar la fuga. Esa era su oportunidad. Con Harrington y su jefe de seguridad fuera, el ático quedó en alerta reducida. Chloe fue a su cuarto y sacó el portátil. Tenía más que migas sobre Prescott, manifiestos de vuelo, correos electrónicos cifrados y archivos de audio de Harrington dando órdenes directas al senador. Compiló la evidencia más incriminatoria en un solo archivo y creó otro correo anónimo. Esta vez, los destinatarios no eran solo Morrison, sino también los jefes del Comité de Ética del Senado y la propia fiscal general. Asunto: The Nightingale Sings. Adjunté pruebas concluyentes de soborno y conspiración cometidas por el senador James Prescott y Walter Harrington. El archivo contenía documentos autenticados, correos y grabaciones de audio. El senador Prescott es un activo pagado de una corporación corrupta. Cumplan con su deber, envió. La flecha fue lanzada apuntando al corazón de un imperio. Borró el portátil y lo devolvió a su escondite. Volvió a sus deberes con el corazón latiéndole en un ritmo constante de expectación. Sabía que Harrington trazaría el ataque hasta su propio ático. Sabría que había sido un trabajo interno. Eventualmente, la miraría a ella, a la chica callada y afligida en la esquina. Que venga. Su abuelo le había enseñado que a veces hay que sacrificar un peón para atrapar al rey. Harrington pensaba que ella era su peón. Estaba a punto de descubrir que ella era la jugadora en el otro lado del tablero. El mundo digital se mueve a la velocidad de la luz, y el correo de Chloe fue un rayo. A la mañana siguiente, la noticia estalló encabezados en todos los canales y sitios web: senador Prescott, implicado en escándalo de sobornos. Harrington Dynamics en el centro de la investigación. La prueba irrefutable que había proporcionado sobre todo los clips de audio de Harrington, ordenando al senador, alimentaron el incendio. Acorralado por la evidencia pública, el Departamento de Justicia anunció una investigación formal. La carrera del senador Prescott se evaporó en horas. Despojado de sus comités y abandonado por su partido, renunció esa misma noche. Desde la quietud del ático, Chloe vio el primer pilar del imperio de Harrington hecho polvo. Las acciones de su compañía se desplomaron, y los aliados que antaño lo rodeaban se apresuraron a denunciarlo. Harrington volvió al ático tarde la noche siguiente. Entró en la sala donde Chloe estaba leyendo, aguardando deliberadamente. Parecía un hombre hollado por el desastre, el rostro demacrado por la furia. Sus ojos ardientes de paranoia recorrieron la habitación y se posaron en ella la chica silenciosa, el fantasma del general. Despidió a su jefe de seguridad, Thompson, con un gesto de muñeca. El silencio que quedó estuvo cargado de acusación. «Fuiste tú», dijo Harrington. Su voz un susurro áspero. La filtración. Vino de dentro de este edificio. Fuiste tú. Chloe cerró lentamente su libro y sostuvo su mirada con ojos claros y serenos. El momento de esconderse había terminado. Sí respondió su afirmación simple, golpeándole con más fuerza que una negación. Él la observó luchando por reconciliar a la chica tímida con la arquitecta de su ruina. «¿Cómo que? Tienes el portátil de mi abuelo, el que usted me dio», dijo Chloe con voz serena. El rostro de Harrington se palideció. Imposible. Los archivos estaban bloqueados. La encriptación de Michael era de grado militar. «Él me dio las claves», dijo Chloe. «Hace mucho tiempo las llamó juegos, jugadas de ajedrez, líneas de libros viejos. Me estaba preparando no para ayudarte, sino para detenerte». La verdad finalmente le cayó encima a Harrington. No había sido traicionado por un nuevo enemigo, había sido superado por uno antiguo desde más allá de la tumba. «Él iba a exponerte», continuó Chloe, su voz adquiriendo un filo frío y duro mientras se ponía de pie. «Sabía que estabas usando Nightingale para eliminar a tus rivales. Iba a entregarte así que lo mataste». No balbuceó Harrington retrocediendo un paso. Él era una amenaza.
Iba a exponer un programa que mantenía a este país a salvo. Era una amenaza para tu cuenta bancaria, replicó Chloe, dejando que su ira por fin saliera a la superficie. Él era mi abuelo y tú me lo arrebataste. Desesperado, Harrington se lanzó hacia el teléfono. Thompson, entra aquí. Nunca terminó la frase. La puerta principal se abrió de golpe revelando no a Thompson, sino al detective Miller y a un equipo de agentes del FBI armas en mano. Walter Harrington, tronó la voz de Miller. Está bajo arresto por conspiración, fraude y sospecha de asesinato. Harrington se quedó helado. Miró de los agentes a Chloe, su rostro era una máscara de derrota absoluta. Lo comprendió todo, ella no solo había filtrado datos financieros, les había enviado todo el archivo Nightingale, la prueba que lo vinculaba con el asesinato de su abuelo. Mientras lo esposaban, sus ojos se encontraron con los de Chloe por última vez. No vio triunfo, solo el rostro severo y sereno de la justicia. 6 meses después, Chloe y su madre estaban de pie en el césped de una pequeña y tranquila casa que ahora les pertenecía pagada con el dinero de la recompensa del Departamento de Justicia. Walter Harrington cumplía cadena perpetua sin libertad condicional, y su imperio estaba en ruinas. Susan rodeó a su hija con un brazo, con un orgullo silencioso en sus ojos. «¿Eres feliz, cariño, Chloe?» Miró su nuevo hogar, un mundo lejos de la jaula dorada del ático. Era seguro, era normal, pero sabía que el legado de su abuelo ahora era parte de ella, tanto un regalo como una carga. «Estoy en camino, mamá», dijo con una pequeña y genuina sonrisa en los labios. La lección era clara. Harrington creía que el poder provenía de la riqueza y el secreto, pero su imperio construido sobre mentiras fue desmantelado por una chica de 15 años armada con la verdad. La verdadera fuerza no era el poder de eliminar amenazas, sino el valor de defender lo correcto. La hija de la sirvienta, antes invisible, había asegurado que el honorable legado de su abuelo nunca se extinguiera. Y aquí terminamos la historia por ahora. Siempre que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir un poco de lo cotidiano y dejarte llevar. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, quizá relajándote después del trabajo en un viaje nocturno o simplemente desconectando. Déjame un comentario, de verdad los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a cruzarnos, darle me gusta y suscribirte marca una gran diferencia. Siempre intentamos mejorar nuestras historias, así que no dudes también en dejar tu opinión en los comentarios. Gracias por pasar este tiempo conmigo.